arqueológicamente hablando. De hecho, el arqueólogo... La taller va a grave. Exacto. Una escuela taller. Se lo va a cargar todo, vamos. Se lo va a cargar todo. No, escucha, lo digo, o sea, yo Se lo va a soy, cargar todo. os recuerdo, yo también soy monitor de escuelas taller y lo digo con sumo respeto, lo digo por llamar la atención para que sepáis que las escuelas taller tienen que trabajar con la mayor coherencia posible. Eso es fundamental. Es decir, no es llegar y me pongo a poner ladrillo y hago el trabajo, sino que hay que procurar que ese trabajo deje alguna aportación positiva a la sociedad. Yo no sé cuál de vosotros puede acabar siendo monitor en una escuela taller. Entonces me gustaría de algún modo dejar ahí una semillita de responsabilidad respecto del patrimonio, eso es fundamental. ¿Sí? Aquí ya os digo, aquí no tenía romería Olivares y se inventaron una romería, que es una romería que además es pagana, porque ni siquiera tienen un Cristo o una Virgen, sino que traen un olivo. Cortan un olivo y lo traen en romería. ¿Y qué les rezan al olivo? Al olivo le hace... No lo sé porque yo no he venido. La romería no tiene más de 10 años, es decir, estas son cosas modernas que están muy en nuestra cultura. Vosotros, por ejemplo, los poncinos hacéis una romería en términos de Valencina porque vais por la vía verde con los 4 únicos kilómetros que están hechos. Hacíamos. Ya no. Al Estadio Olímpico. ¿Qué habéis ido? Para Hombre, pueblo, a las raíces, Estaba Santiponce, pues entonces tenéis que hacerla dentro del Estadio Olímpico, ¿eh? En la parte más norte del Estadio Olímpico, eso es poncino total, o sea que... Al año que viene posiblemente se cruce el río. Que crucéis el río. Bueno, el río no, la corta. Bueno, la corta y se La corta, porque antiguamente ahí no había río. Esa es otra cosa. El río Guadalquivir tiene una historia también de movimientos tremendos. Bueno, pues este es un lugar que dice uno, porque hay una torre aquí y no está en lo alto de la cornisa, que ya estamos viendo la cornisa de las Jarafes. Os vuelvo a insistir en que las Jarafes son esto al Jarafe también. Es decir, que no, cuando os digan el Jarafe no penséis solamente en Gines, Castilleja, Olivares, Albaida, sino que todos estos territorios también son aljarafeños puramente. De hecho, si miráis el mapa del Aljarafe, ¿sí? Veréis que tiene como una punta que se mete para la sierra y llega hasta el Garrobo, casi hasta el Garrobo, y uno dice, bueno, ¿y eso cómo puede ser? Que sea una comarca bastante redondita y de repente tenga un apéndice así de largo. Pues eso fue porque los términos municipales se delimitaron a mediados del siglo XIX. Un ministro que se llamaba Madoz ordenó delimitar los términos municipales y delimitar las provincias. Creó las diputaciones provinciales y ya los pueblos se quedaron tal como son. Hasta ese momento había habido disputas por linde, guerras entre pueblos porque este campo es mío, era tuyo, yo tengo derecho, o eran unos pastos antiguos míos, o lo que fuera. ¿Qué ocurre? Que el alcalde de San Lucas la Mayor se entera de que se va a hacer el deslinde. Y ese buen hombre no se le ocurre otra cosa que coger varias mulas con estacas y mientras que sus operarios municipales estaban delimitando el término de toda la vida, el tío se fue con los operarios municipales clavando estacas por el río Guadiamar y subiéndose por el arroyo de los Frailes y llegó hasta el Garrobo. Y se lo anexionó a su término municipal. Esos alcaldes ambiciosos que a veces hay en los sitios. Pero resulta que gracias a eso la Jarafe tiene un cachito de sierra. Es como un corredor que se mete por el río, pero ya os digo, hasta el Garrobo, los que hayáis ido al Castillo de las Guardas, cerquita del Castillo de las Guardas, ¿no? Son curiosidades que tiene el territorio. Bueno, pues como dije antes en la fuente, esto está muy poblado. Esto estaba, en tiempos de los romanos, estaba lleno de villas romanas explotando todo el agua del río Guadiamar y las riquezas de estas tierras. Por eso estaba aquí el poblado de San Antonio. O sea, ya los romanos tenían un poblado aquí importante. Cuando acá el Imperio Romano y llegan ya los visigodos también se asientan aquí y siguen viviendo este pueblo. Cuando acaba esto y llegan los árabes se asientan aquí y siguen viviendo el pueblo. Y más o menos ya cuando se produce la Reconquista, lo utilizan durante algún tiempo, pero por alguna razón que desconocemos cuál, el pueblo se abandonó. Si aquí quitáramos este albero, veríamos que el suelo está totalmente lleno de restos de cerámica, de teja romana, de placas de cerámica visigoda. No, porque no. Los porteros no podéis tener esa mentalidad. Lo importante es que lo tengamos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese campo de girasol hay varios muros romanos. En ese campo de girasol hay varios muros romanos que cuando sigan el campo se ven perfectamente. Ahora en primavera no es la mejor época porque el pasto y los cultivos nos impiden ver bastantes cosas de las que hay por aquí. Era un poblado bastante grande, como os digo. Y como veis está en un sitio muy especial. Estamos en el contacto de varios ámbitos medioambientales totalmente distintos.
eso que veis ahí abajo, veis el cortijo de la alegría, allí donde veis esos eucaliptos, ese es el encajonamiento del río Guadiamar. O sea, el río Guadiamar viene de la sierra y cruza estos campos así. ¿Que es privado el cortijo? Sí. Sí, casi todos los terrenos que hay lamentablemente son privados. Vamos, de hecho nos vamos a tener que colar una finca de un tramo de acueducto y nos vamos a tener que colar un poquito... ¿Hay perro? El perro es dueño, pero espero que mi padre y mi abuelo antes de venir a Jerez. Que en ese cortijo estuvieron viviendo mi padre y mi abuelo antes de venir a Jerez. Entonces, ¿sabes cómo se llama ese cortijo? Se cortijo la alegría y por aquellos árboles de allí, por aquellos más o menos será ya la Pizana. Efectivamente, ese es el cortijo de la alegría, los campos de la alegría y la Pizana, que es una finca de la Duquesa de Alba que pasaremos al lado porque es muy interesante. Y de la otra punta está ya... Eso es lo que ha quedado, la agricultura ya de la época moderna, del siglo XIX, que son cortijos aislados en grandes propiedades con explotaciones agrarias, y entonces aquí la población ha desaparecido. Había una cosa que era importante, conoceréis en Albaida la Torre Mocha, quizá, o la Torre de Don Fadrique, el Turrús, que es donde están los depósitos, el nombre os lo está diciendo, Turrús, Torre, Torrijos en Valencina, que tiene que ver con San Isidoro del Campo. Hay una relación entre Valencina y Santiponce a través del monasterio de San Isidoro del Campo, porque de hecho en Torrijos se hace la romería del Señor de Torrijos, que es un exceomo, un Cristo atado a la columna, que veréis que hay uno igual dentro del monasterio, y es porque se cree que realmente esa finca, la de Torrijos, tuvo que ver con los monjes benedictinos, y por esa relación allí se hizo el culto también al Cristo de Torrijos, la única romería cristológica que hay en Andalucía. Son todas dedicadas a vírgenes, menos la de Torrijos, curiosamente. Pero es una relación que tiene con Santiponce. Bueno, pues los cartagineses de los que hablé antes, o sea, los que estaban aquí antes que los romanos, tenían un sistema que se llamaba Turris Anivalensis, las torres de Aníbal, que era simplemente que cada pueblo tenía una torre para comunicarse con una red de torres que unía todo el territorio. De hecho, ellos podían en pocas horas mandar un mensaje de un lado de la provincia de Huelva hasta la de Sevilla. Pues lo hacían a través de las torres. Esta torre, por ejemplo, yo la punta la veo desde mi casa en Valencina, veo nada más que la puntita. Pero si me hicieran una señal por la noche con una antorcha, yo lo vería. Bueno, pues esta está comunicada visualmente con la de Albaida, que está allá arriba, está comunicada con el Turrús, está comunicada con la torre que habría en el Cerro de la Cruz, en Valencina, y en definitiva todo se centralizaba en la torre de los Guzmanes, en Largaba. Así que tenía un sistema de comunicación visual de noche con luces y de día sobre todo pues con señales de humo, como los indios. Veían una columna de humo y veían que algo pasaba o que le estaban queriendo decir algo. Entonces aquí estamos dominando una cuenca visual interesantísima porque estamos viendo el límite del territorio. De aquí, desde esta carretera para allá, es la campiña, es decir, el final de esta carretera sería la 630, la Vía de la Plata, con Itálica. Eso es la campiña esteparia. Medioambientalmente creo que tenéis un módulo de medio ambiente, ¿no? O que habláis de estos temas también. Es de mucho interés porque al no tener agua y ser tierra de bujeo, son arcillas expansivas que ocurre que cuando llueve se hincha y se impermeabiliza. Entonces todo el agua la larga, no la chupa. La tierra, el freático, el acuífero no se carga de agua. Pero se queda la tierra húmeda y además una tierra muy buena para los cereales. Aquí se han cultivado cereales desde tiempos inmemoriales. Cuando salgáis por la vía verde y os digáis, hay que ver el hombre cómo ha deforestado esto. Mentira, nunca ha habido árboles ahí. Nunca. La campiña siempre ha sido matorrales. O sea, esto, cuando no existían los hombres, esto era un campo lleno de matorrales. Pero eso nos da una riqueza medioambiental en la actualidad. Porque tú ves ahora aquí a butardas, que es un animal estepario, es un ave bastante grande, que es estepario exclusivamente. Veis aguilucho cenizo, que también es estepario. Y veis otra serie de aves que están relacionadas con lo que es el ambiente de campiña esteparia. En cambio, aquí ya estamos al pie de la sierra. Estos ya eran de esas encinas, Hace 200 años aquí sí había árboles. Eran de esas encinas y veis que estamos en el pie de la sierra. Antes me preguntaba uno que eran esas placas allá arriba. Bueno, pues esos son los escoriales de la mina de Bolidén. Y ahora arriba lo que tiene es una planta de energía solar. Son placas de captación de energía solar. Y la balsa, que no la estamos viendo, la balsa famosa que se rompió, que está por delante de aquellos eucaliptos que veis. ¿Veis el muro? Si veis Analcoya, por delante de Analcoya veis una zona pelada sin verde.
Pues ese es el muro que contenía la balsa que se rompió en el año 98. Y que creo... Sí, La escoria. No, escoriales, la escoria es el resultado de la producción minera. Es decir, tú sacas la tierra y muchas veces para llegar a la veta que tiene el cobre, primero tienes que quitar 100 metros de tierra. Y eso lo van acumulando al lado. Bueno, exactamente al pie hay un agujero. O sea, eso es como si fuera el positivo de un agujero que ha quedado negativo en el suelo. Que es impresionante. Conocéis Google Earth, ¿no? Lo utilizaréis, ¿no? La foto aérea esta que se ve en internet, que veis todo el territorio. Bueno, pues ahí podéis pegaros un paseo visual y ver cómo tiene dos cortas potentísimas. Esas cortas son del año 1975, es decir, no tienen más de 30 años, 35 años vienen a tener, que la gente cree que es una cosa antigua. Las minas de la Caridad, las del ferrocarril, eran minas de galería, que ya se explotaban desde la prehistoria. Y fue en el año 75 cuando Bolidel le dieron la licencia y hizo esa barbaridad que sabéis que luego nos lo ha dejado ahí. Ellos hubieran tenido la obligación de volver a meter esa tierra dentro del agujero y volver a reforestar. Pero no lo hicieron, se fueron, como bien sabéis, se escaparon de aquí, no pagaron nada del desastre que se produjo y no nos queda más remedio que asimilarlo. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Pues les ha dado permiso para poner placas solares. Ahora está cubierto toda la meseta del Escorial, está cubierta de placas solares. Ya que estamos con el tema, la balsa también está llena de placas solares, yo las estoy viendo, vosotros quizás no, por delante de la fila de eucalipto, por delante del pueblo, si miráis una mancha más gris oscura, esos son placas solares también. Y algo ya más importante que es totalmente contemporáneo, que lo estáis viendo ahí, un hito en el paisaje potentísimo, la nueva planta solar de Soluca. Estáis viendo 3 de las 11 torres que va a haber ahí, va a haber 11 torres en total, sí. Son 11 las torres que tiene previsto hacer. Eso va a producir suficiente energía como para alimentar a toda el área metropolitana de Sevilla.